¿Alguna vez te has preguntado cómo lograron construir la Torre de Babel, el primer rascacielos de la historia? 91 metros de altura, 91 metros de ancho, 70 millones de ladrillos cocidos al fuego, 7 niveles pintados con los colores exactos del cosmos, una fuerza laboral arrancada por la fuerza desde las costas del Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, hombres que nunca volvieron a ver sus aldeas. Todo esto, miles de años antes de que existiera el acero, el cemento o una sola grúa. Pero esta torre no fue detenida por un terremoto, no fue detenida por una guerra, no fue detenida por un error de cálculo, fue detenida por Dios mismo. ¿Qué tenía este edificio que amenazó al creador del universo? ¿Qué descubrieron estos ingenieros que les dio la audacia de desafiar al cielo? ¿Y qué salió tan mal que 4000 años después, cada idioma en la tierra todavía lleva la cicatriz? Hoy vamos a entrar a la llanura de Sinar. Vamos a reconstruir esta torre ladrillo por ladrillo. Y vamos a descubrir por qué Dios mismo tuvo que bajar a detenerla. ¿Y qué tiene esto que ver contigo hoy? El mundo después del diluvio era un mundo vacío. Las aguas se habían retirado, pero todo olía todavía a barro húmedo y a madera podrida. Noé y su familia pisaron tierra firme, y Dios les dio un mandato claro. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Llenad la tierra. No se queden en un solo lugar. Expándanse, dispérsense, cubran cada rincón del mundo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11:1. Piensa en eso. Cada ser humano sobre la faz de la tierra podía hablar con cualquier otro ser humano y ser entendido completamente, sin traductores, sin malentendidos, sin fronteras. Pero esa unidad se convirtió en un arma. Migraron hacia el oriente y encontraron una llanura en la tierra de Sinar. Génesis 11:2. Sinar, la Babilonia bíblica. La Baja Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates. Tierra fértil, rica en arcilla, pero con una particularidad que lo cambiaba todo. No había piedra. No había montañas. No había un solo punto de referencia en el horizonte. La llanura era plana hasta donde alcanzaba la vista. Y para un pueblo que temía perderse en la inmensidad de un mundo vacío, esa planicie infinita era aterradora. Entonces dijeron algo que selló su destino. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. Hagámonos un nombre. En hebreo la palabra es Shem. Es exactamente la misma palabra que el nombre de Sem, el hijo de Noé, el ancestro de Abraham. Generaciones después, Dios le diría a Abraham: yo engrandeceré tu nombre. Génesis 12:2. Los constructores de Babel intentaron fabricar lo que Dios tenía planeado regalar. Miedo más orgullo. Esa fue la fórmula de Babel. Pero para construir una torre hasta el cielo, necesitaban algo que nunca antes había existido. El horno llevaba 3 días encendido. Nadie dormía cerca de los hornos. El calor era una pared invisible que empujaba todo ser vivo a 10 metros de distancia. Las llamas rugían dentro de la estructura de barro sellado, con una voz grave y constante, como un animal enorme respirando. Y al tercer día, cuando el maestro hornero abrió la puerta con una vara de madera larga, la bocanada de aire caliente le secó los ojos antes de que pudiera parpadear. Pero lo que sacó no era barro. Lo dejó caer al suelo. No se rompió. Lo golpeó con una piedra. No se astilló. Le echó agua encima. El agua resbaló como sobre roca pulida. 3 días antes había sido arcilla blanda del río. Ahora era algo completamente diferente. Algo que nunca había existido. Y así nació la revolución que hizo posible la Torre de Babel. La Biblia lo registra con una precisión que los historiadores modernos confirman. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Génesis 11:3. Cozámoslo con fuego. Esas 4 palabras documentan uno de los saltos tecnológicos más importantes de la historia humana. Durante milenios, desde el 9000 a.C., el mundo entero había construido con adobe, arcilla, paja y sol. Barato, fácil y terriblemente frágil. La lluvia lo erosionaba, la humedad lo deshacía. Nada hecho de adobe podía subir más allá de unos pocos pisos sin colapsar bajo su propio peso. Pero alrededor del 3500 a.C., en Mesopotamia, alguien metió arcilla en un horno cerrado. Y lo que salió ya no era barro endurecido, era una sustancia nueva. El ladrillo cocido al fuego fue para la antigüedad lo que el acero estructural fue para el siglo XX. La segunda arma fue el asfalto. La llanura de Sinar no tenía piedra para usar como mortero, pero tenía algo que brotaba directamente de la tierra: pozos de betún negro y espeso. Los ingenieros sumerios lo procesaron, le añadieron fibras vegetales y mineral triturado hasta crear un adhesivo tan fuerte que lo usaban también para sellar cascos de barcos contra el agua del Golfo Pérsico.
Impermeabilización industrial 4000 años antes de Cristo. El secreto de la torre estaba en la combinación. Un núcleo masivo de adobe barato, envuelto en una armadura de ladrillo cocido, sellado entre capas con asfalto negro. Si la humedad tocaba el núcleo, todo se vendría abajo. Pero el betún no dejaba pasar ni una gota. Y fue esa tecnología la que les hizo creer que podían tocar el cielo. Una tablilla de arcilla, traducida por el Dr. Andrew George de la Universidad de Londres, muestra al rey Nabucodonosor II de pie frente al diseño del zigurat. El texto tallado declara que movilizó pueblos abundantes de tierras lejanas, desde las costas del Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Pueblos abundantes, así los llamó. Uno de esos pueblos abundantes tenía un nombre. Lo llamaremos Kian. Tenía 17 años cuando los soldados llegaron a su aldea costera y se lo llevaron junto con otros 40 hombres. El viaje hasta la llanura de Sinar duró semanas. Cuando llegó, el olor fue lo primero. Un hedor químico, espeso, que se pegaba al fondo de la garganta y no se iba ni durmiendo. Los trabajadores nuevos vomitaban las primeras semanas. Los veteranos ya no lo olían. O decían que no. El bitumen hirviendo. Los hornos que no se apagaban jamás. El golpe rítmico y constante de miles de martillos que sonaba de fondo, como el latido de un corazón enfermo. Kian no entendía la mitad de las órdenes. Aprendió a leer los gestos, a esquivar los golpes. Moldeaba ladrillos desde que el sol aparecía hasta que desaparecía. Y una noche, mientras comía su ración de cebada junto a los hornos, levantó la mirada hacia la torre que crecía semana tras semana. Mi padre arreglaba redes. Mi abuelo arreglaba redes. Yo soy el primero de mi familia que construye algo más alto que una casa. Y ni siquiera sé para quién. Había miles como él. Para el rey eran cifras. Para la torre eran combustible. Para Dios eran nombres. Pasaron los años y la torre creció. Su nombre era Etemenanki, en sumerio, la casa del fundamento del cielo y de la tierra. El nombre mismo era la ambición de Babel escrita en piedra. Las excavaciones del arqueólogo alemán Robert Koldewey, a partir de 1913, desenterraron sus cimientos. 91,48 metros por 91,66 metros. Un cuadrado casi perfecto. Y la tablilla del Louvre, un documento matemático fechado en el 229 a.C., confirma la altura, 91 metros. 300 pies de ladrillo y asfalto. ¿Quieres saber qué significa eso? El edificio Flatiron de Nueva York, cuando se inauguró en 1902, tenía esa misma altura, y era considerado uno de los rascacielos más altos del mundo.